Buenas tardes, hermanas. Hoy es el 9 de marzo del 2023. Hoy estamos continuando el estudio del diseño interior. Estamos en la última parte del cuarto elemento de la feminidad bíblica, que es la disciplina. Hoy vamos a hablar de cómo cultivar el dominio propio, cómo cultivar el sofrón. Y antes de empezar vamos a hacer una oración para obtener la bendición de Dios, para ponernos bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dirección. Y si me acompañan a hacer una oración, por favor. Amado Padre, Señor, estamos hoy delante de ti porque tenemos hambre y sed, Señor, de escucharte, Señor. Queremos, Padre, obtener tu sabiduría, Señor, para que podamos ser esas mujeres, Señor, para los cuales, Padre, tu palabra diseñó, Señor, y nos llama, Señor, para que vivamos una vida consagrada a ti, Señor. Hoy te rogamos que tu palabra se arraigue en nuestro corazón. Te pedimos y te suplicamos, Espíritu Santo, guía este estudio, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva a cada mañana. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva a cada mañana. Se renueva a cada mañana. Se renueva a cada mañana. Porque tu misericordia, Señor, no es todo para nosotros, Jesús. Porque tú has sido grande y misericordioso, Señor, al tenernos en este lugar, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. El mensaje que tú ya has preparado para nosotros, cubierto de tu misericordia, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Empezamos, amadas mías, a estudiar el tema cultiva el dominio propio, cultiva el sofrón.
y hemos entendido que el dominio propio es la habilidad de escoger las acciones sabias. Cuando sabemos lo que se debe hacer y no lo hacemos, nos falta dominio propio. Cuando hemos comido más que suficiente y volvemos a servirnos, nos falta dominio propio. Cuando nos acostamos tarde por estar navegando en el Internet a sabiendas de que tenemos que madrugar, nos falta dominio propio. Cuando dejamos para más tarde la declaración de impuestos y lo hacemos en el último momento, nos falta dominio propio. Cuando no paramos de gastar y no ahorramos nada, nos falta dominio propio. Cuando podemos pasar horas en Facebook o viendo la televisión, pero no somos capaces de hacer un hueco para leer la Biblia y orar, nos falta dominio propio. Cuando las circunstancias controlan nuestras emociones, nos falta dominio propio. Cuando hablamos apresuradamente, sin pensar, nos falta dominio propio. Cuando escogemos los placeres pasajeros del pecado, despreciando las bendiciones eternas de vivir en obediencia a Cristo, nos falta dominio propio. Cuando nuestros intentos son grandes, pero el seguimiento es pequeño, nos falta dominio propio. Hoy vamos a ver Proverbios 5:23 y dice la palabra de Dios: morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Sofrón, amadas hermanas, es el sano juicio que resulta en una vida de dominio propio, disciplinada y sensata. Dice 2 de Pedro 1, versículos 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, y luego 3 puntos suspensivos y aparece dominio propio. Otra vez 3 puntos suspensivos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amadas hermanas, yo como ustedes afronto muchos retos de dominio propio a lo largo de los años. El acostarse y levantarse a una hora razonable, tener regularmente un momento de quietud con el Señor, mantener nuestro hogar limpio, hacer ejercicio a menudo, comer con moderación, controlar nuestras emociones, pensar lo mejor de los demás, tener paciencia, cuidar nuestras palabras, es algo que constantemente va a ser un reto para nosotros. La lucha por el dominio propio es un reto constante. Vencemos en algunas áreas, como nos ha pasado, y enseguida nos damos cuenta que debemos ocuparnos de otra. Cada día ganamos unas batallas y perdemos otras. En algunas cuestiones es difícil tener dominio propio. Puede requerir años. No obstante, todas y cada una de nosotras podemos testificar de la fidelidad de nuestro Dios. Y mirando en retrospectiva, comprobamos que hemos crecido en ese aspecto. Por su gracia, algunas o muchas somos más disciplinadas que cuando éramos más jóvenes. Y claro que estamos comprometidas a seguir adelante. El dominio propio, que también es una disciplina, requiere, amadas hermanas, entrenamiento y esfuerzo. Tito 2 indica que las mujeres tienen la responsabilidad de enseñar a otras cómo cultivar esta cualidad en sus vidas. Parte del estudio de hoy es que vamos a aprender 6 pasos para cultivar el sofrón o el dominio propio. Le voy a enumerar las 6 y luego se las voy a explicar una a una. Un paso para cultivar el dominio propio es meditar en la situación. El segundo es prepárate para actuar. El tercero, recuerda tu compromiso. El cuarto, confía en el Espíritu Santo. El 5,
Sustituye tus patrones erróneos por otros virtuosos. Y el último es, decide seguir procurando una vida de sofrón o una vida de dominio propio. Vamos a empezar a analizar primeramente el primer paso para cultivar el dominio propio, que es meditar en la situación. Y vamos a pensar en lo que dice Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿En qué áreas de tu vida, amada hermana, amiga, necesitas más dominio propio y disciplina personal? Por ejemplo, me impaciento mucho y estoy irritable cuando visito a mi mamá. Después, tenemos que identificar, primeramente ya identificamos en dónde necesitamos más dominio propio. Después vamos a identificar la circunstancia que por lo general te provoca falta de dominio propio. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Me altero cuando ella me dice lo que tengo que hacer. Me pongo a la defensiva y me enojo cuando ella me da consejos sobre algún amigo o mi trabajo. Después, amada, tenemos que tomar un tiempo para evaluar los pensamientos erróneos y las motivaciones subyacentes a nuestra falta de dominio propio. Tenemos que identificar actitudes, pensamientos y creencias insanos. Por ejemplo, creo que no le preocupa realmente mi bienestar. Siento que me está juzgando. Soy demasiado arrogante para tomar en cuenta su consejo. Vean cómo está meditando en la situación. Segundo, prepárate para actuar. ¿Ya te diste cuenta qué situación te provoca la falta de dominio propio? ¿Ya te diste cuenta también en la primera parte, en el primer paso, cuál es la circunstancia? ¿En dónde se empieza tu dominio propio a ser patente, la falta de dominio propio? Y después, ve los pensamientos incorrectos que tienes cuando estás ante estas circunstancias. Número 2. Prepárate para actuar. Primera de Pedro 1:13, amadas hermanas, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, con dominio propio. Eso significa ser sobrios, también dominio propio. ¿Cómo nos preparamos para actuar? Primero, reconoce que tu falta de dominio propio es un asunto espiritual. Como tal, requiere, amada hermana, una solución espiritual. Después, sustituye tus pensamientos insanos por una forma de pensar sana y bíblica. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo quiere el Señor que piense, sienta y crea? Por ejemplo, no puedo conocer su corazón. El Señor quiere que piense lo mejor sobre ella. Estamos hablando de la mamá. Que sea humilde, paciente y la honre. Después que hagas esto, amada hermana, elige un versículo que se aplique a la situación, memorízalo y medita en él. ¿Qué más podrías hacer para disponerte a actuar? Por ejemplo, le pedirás a tu compañera de cuarto, a una hermana de la iglesia, que ore contigo antes de ir a ver a tu mami. Después te vas a recordar acerca de tu compromiso. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Como ustedes saben, la mayoría de nosotros actuamos y reaccionamos sin pensar. Nos desconectamos de nuestra mente y actuamos por impulso. Para cambiar un patrón incorrecto, sería útil poner una coma sofrón entre la circunstancia y nuestra reacción. La coma sofrón es una ligera pausa para examinar la senda de tus pies, para considerar si nuestra siguiente acción es sana. ¿Me está llamando esa bolsa de galletas de chocolate? No hagas las cosas sin pensar. Medita la senda de tus pies. Medita la coma sofrón. Pregúntate, ¿es inteligente? ¿Me acerca a esto o me aleja de complacer al Señor en este ámbito de mi vida? Muchos de nosotros batallamos mucho con los azúcares y con los carbohidratos.
y este ejemplo está muy claro. El paso número 4 es que confiemos en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Durante tu coma sofrón, determinaste el curso correcto de tu acción. Ahora necesitas el poder para llevarlo a cabo. El Espíritu Santo que mora en ti te empoderará para rechazar las demandas de la carne y asentir a lo que honra a Dios. Pedro esperaba que el pensamiento correcto nos guiara a orar correctamente. Tenemos que orar y pedirle al Señor su gracia y ayuda. Después, caminar en fe y en obediencia. El quinto paso, amadas hermanas, para obtener dominio propio, es que tenemos que sustituir nuestros patrones erróneos por otros virtuosos. Como dice Efesios 4, versículos del 22 al 26. Lo voy a parafrasear. Despojaos del viejo hombre, puntos suspensivos, y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué nos pasa cuando abandonamos un vicio en nuestra vida? Otro comportamiento pecaminoso espera para entrar si no llenamos a propósito el vacío con algo mejor, como dice Lucas 11, 24 al 26. Amadas, cada vez que nos despojamos de un comportamiento pecaminoso o incontrolado, tenemos que vestirnos de uno virtuoso. De eso se trata. Tenemos que identificar proactivamente y cultivar buenos hábitos que puedan sustituir a las malas costumbres en tu vida. Por ejemplo, no basta con dejar de malgastar 4 horas diarias en el Facebook. ¿Qué vamos a poner en su lugar cuando lo dejemos de hacer? Esas 4 horas que antes usábamos en el Facebook, ¿qué vamos a hacer ahora? Eran 4 horas. ¿Cómo vamos a utilizar ese tiempo sabiamente? Leyendo la Escritura, dedicándote tiempo de calidad a tus hijos, a tu esposo, a tus amigas, escribiendo notas alentadoras, invitando amigas a cenar. ¿Me captan la idea, amadas hermanas? Cuando tú te despojas del viejo hombre, te tienes que vestir del nuevo hombre enseguida. No puedes dejar ese hueco, porque si no lo llenas con el nuevo hombre, con algo virtuoso, va a venir otro pecado y se va a colocar en ese tiempo que tú acabas de liberar. Tito 2, versículos 11 al 13 dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Por último, el último paso para conseguir dominio propio es decidir seguir procurando una vida de sófrono. Primera de Corintios 9:25 dice la palabra de Dios: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amada hermana, no te castigues cuando caigas. La gracia de Dios es suficiente para todas tus deficiencias. Vuelve a evaluar la situación. Quizás necesitas cambiar tu forma de prepararte para afrontar la situación o necesitas apoyarte en alguien que ha luchado y ganado la misma batalla. Pero no te rindas. Prosigue al premio para su gloria. No seas severa contigo misma. Estamos a la espera, amadas hermanas, de algo tan maravilloso que supera nuestra imaginación. Es el regreso de Cristo. Y esto es lo que en última instancia nos motiva para esforzarnos al máximo, para mantener una mente sana y con dominio propio. Este es el tema de hoy, amadas mías. Y si se dan cuenta con este ejemplo, podemos poner muchos. Tenemos que detectar el área de nuestra vida donde nos está faltando dominio propio. Tenemos que primeramente reconocerla, esa falta de disciplina personal. Estoy haciendo un resumen.
tenemos después de que hayamos encontrado esa área en donde nos falta dominio propio, vamos a identificar por qué nos dimos cuenta que nos hacía falta. Y es cuando viene la circunstancia. O sea, ¿con quién hablé? ¿Quién es la persona que Dios usa para que me deje ver que me hace falta dominio propio? Y también, en forma transparente, reconoce delante de Dios qué pensamientos erróneos o incorrectos tienes por esa falta de dominio propio. ¿Te has estado justificando? Así, tienes que identificar actitudes, pensamientos y creencias insanos. O sea, no estés evadiéndote de esta responsabilidad que tienes. Una vez que tengamos identificado el problema, con quién se levanta ese problema y cómo nos estamos evadiendo, cómo lo hemos justificado, que es por eso que no cambiamos, amadas hermanas, entonces nos preparamos para actuar. Vamos a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Vamos a ser sobrios, con dominio propio. Ya identificamos qué persona, qué circunstancia hace que yo me evada de mi responsabilidad de reconocer que tengo falta de dominio propio en esa área. Ok, ahora voy a actuar. Voy a reconocer, primeramente, amadas hermanas, que el dominio propio, la falta de dominio propio es un asunto espiritual. Ya no me voy a evadir, ya no me voy a justificar. Por lo tanto, tengo que buscar una solución espiritual. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a sustituir nuestros pensamientos insanos, nuestras justificaciones, nuestras evasiones, por una forma de pensar sana y bíblica. Vamos a dejar de pensar mal de los demás. Muchas veces Dios usa a nuestros hijos, a nuestro esposo, a los que están más cerca de nosotros, para que nos hagan ver la falta de dominio propio que tenemos en nuestras vidas. Entonces, si yo ya me di cuenta que cuando me pasa esto, yo pienso mal de mi hijo, pienso mal de mi esposo, estoy viendo entonces que mi pensamiento es insano, le estoy echando la culpa a los demás, en lugar de reconocer que tengo una carencia. Luego entonces, si voy a pensar en forma sana y bíblica, tengo que aplicar una parte de la palabra que se ajuste a esa necesidad, una que va a combatir esa falta de dominio propio. Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? A pedir ayuda. Hay muchas áreas de nuestras vidas en donde todavía nos falta más dominio propio. Tenemos que fijarnos en alguna hermana madura que haya sido igual su concupiscencia, su debilidad, esa área problemática de falta de dominio propio. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Cuáles fueron los obstáculos con los que se encontró? ¿Cómo Dios la ayudó a salir de eso? Y orar, hermanas, y volver otra vez con la misma persona que es la que te provoca esa falta de dominio propio. Prepararte. Miren, a mí me pasaba algo hace mucho tiempo con uno de mis hijos. Me conocía tan bien que sabía cómo hacer que yo estallara. Y yo me justificaba igual como ahorita lo estamos estudiando. Yo decía, es que como él ya sabe cómo soy o de dónde me sacó Dios, él toca, él sabe dónde poner, o ella sabe dónde poner el dedo en la llaga. Pero, amadas hermanas, realmente no era mi hijo, no era mi hija, era yo que había estado justificando mi actitud. Había estado justificando mi gritería, había estado justificando pecados que ahora entiendo era una falta de dominio propio en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Cuando yo me despertaba, yo le pedí a Dios, ayúdame, porque yo ya sé cómo soy, y tú estás trabajando en esa área de mi vida. Ayúdame que ahorita que yo trate con mis hijos, con mi hija, con mi hijo, ayúdame a que tenga dominio propio.
a quedarme callada, a no mal pensar de ella o de él. Es que si no me hubiera dicho tal comentario, no hubiera yo estallado, o no hubiera yo contestado, o no hubiera mal pensado. No, amadas hermanas, las cosas espirituales se atacan con cosas espirituales. La falta de dominio propio es un asunto espiritual y por lo tanto requiere una solución espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Te falta paciencia? Tienes que encontrar un versículo en la Biblia exactamente que te hable de cómo obtener más paciencia. Te falta ser valiente, te falta dejar la cobardía, ahí tienes una falta de dominio propio. Tenemos que encontrar en la Escritura la parte a la que Dios se refiere a ese pecado, a esa falta de dominio propio. Y orar, amadas, orar para que Dios sobre nuestro corazón a través del poder de su palabra y para que nos dé gracia con esa persona que Dios ha estado usando hasta que venzamos en la gracia de Dios y se acabe esa área de nuestra vida. Como acabamos de leer aquí también, se va a terminar esa área de nuestra vida en cuanto a nuestra falta de dominio propio, pero va a aparecer otra a la que también nos tenemos que ocupar. Y recordar nuestro compromiso, que somos personas que muchas veces actuamos y reaccionamos sin pensar. Desconectamos nuestra mente de la palabra y somos impulsivas. Por eso dice este estudio, amadas hermanas, que tenemos que usar una coma sofron, una coma entre la circunstancia y nuestra reacción. Ahí debemos de poner una coma. Hay una circunstancia que me está provocando que salga a la luz mi falta de dominio. Coma sofron. O sea, no voy a contestar, no voy a hablar para que yo pueda tomar y tener dominio propio acerca de mi propia reacción. No sé si me estoy explicando, amadas mías. El coma sofron va a ser una ligera pausa para examinar la senda de nuestros pies, para considerar si nuestra siguiente acción va a ser sana. Para eso nos va a servir la coma sofron, para que tengamos tiempo a que nuestra reacción sea conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios está trabajando en nosotros. Y, por lo tanto, el cuarto paso, que va a ser confiar en el Espíritu, durante el tiempo de esa coma sofron entre la circunstancia y nuestra reacción, vamos a necesitar el poder para llevarlo a cabo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a empoderar para rechazar las demandas de la carne y asentir a lo que honra a Dios. Nos vamos a acordar de Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra de Dios es la que va a entrar en el tiempo del coma sofron, en el tiempo en que ya vino la circunstancia y sigue nuestra reacción. Nos vamos a quedar calladas y el Espíritu Santo va a obrar a través de su palabra. No hagas nada, no digas nada, porque tú andas en el Espíritu y no satisfaces y no satisfaces los deseos de la carne. Durante ese coma sofron, utilizamos la palabra de Dios. Examina las sendas de tus pies para que todos tus caminos sean rectos. ¿Ven cómo la palabra de Dios está controlando esa falta de dominio propio, esa área de nuestras vidas que está detectada, la circunstancia y nuestra reacción? Una vez que ya hemos avanzado con el poder del Espíritu en esa falta de dominio propio, al usar la palabra de Dios en el coma sofron, ¿qué va a pasar? El quinto paso. Vamos a sustituir nuestros patrones erróneos por otros virtuosos. Efesios 4:22-24. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Ok. Este ejemplo que acabamos de ver también me ha pasado, amadas hermanas. Estamos, hay veces, dedicándole más tiempo al Face, a las redes. ¿Y qué pasa si nosotros decidimos dejar de hacerlo? Tenemos que utilizar ese hueco que vamos a dejar vacío
en una nueva actitud piadosa, en una nueva ocupación piadosa. Porque si dejamos ese hueco sin hacer nada, va a venir otro pecado para establecerse por la falta de dominio propio, porque son muchas áreas de nuestras vidas en donde tenemos esas faltas de dominio propio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La última es decidirnos seguir procurando una vida de dominio propio. Primera de Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando nosotros estamos a la espera de que Jesús viene pronto, amadas hermanas, eso nos motiva para esforzarnos al máximo, para mantenernos con una mente sana y con dominio propio. Y si caes, recuerda que la gracia de Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a empoderar para que puedas seguir caminando sin faltas de dominio propio. Recuerda que si necesitas cambiar cualquier área de tu vida que Dios te esté mostrando, apóyate en gente que tenga esa misma área como la tuya para que te pueda ayudar con su experiencia a decirte cómo ha podido, con la gracia de Dios, vencer esa falta de dominio propio. Vamos a orar, amadas hermanas. Vamos a darle gracias a Dios porque tiene cuidado de nosotras, porque sabe lo que necesitamos. Y hoy ha venido con su Espíritu Santo para mostrarnos que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir absteniéndonos, porque lo que estamos esperando es algo que va a ser incorruptible. Que sigamos andando en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Que sigamos examinando la senda de nuestros pies para que todos nuestros caminos sean rectos. Y que cuando haya arrepentimiento en nuestras vidas, que nos vistamos del nuevo hombre. Que no dejemos espacios o huecos en nuestro corazón. Que no sean llenados con actitudes piadosas, ocupaciones piadosas. Amado Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque reconozco delante de ti que me falta dominio propio, Señor. Padre, tú examinas nuestros corazones, tú los pruebas, Señor. Hoy te rogamos y te suplicamos, Padre, que me ayudes, que me perdones, Señor, por las faltas de dominio propio que tengo en mis hábitos, Señor. Aún, Señor, porque eso se vuelve pecado, Señor. Yo te ruego y te suplico, Padre, que me ayudes a seguirme despojando del viejo hombre, Padre. Que me ayudes a vestirme, Padre, del nuevo hombre. Que me ayudes a andar en el Espíritu, Señor. Levanta mujeres que no sean impulsivas, Señor. Que justifiquen su falta de dominio propio, Padre. Levante mujeres, Padre, que te sirvan, que te crean, Señor. Que te obedezcan, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Espíritu Santo, llénanos de tu poder, Señor, para poder, Señor, transformando nuestras vidas. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Y gracias, Señor. Gracias por visitarnos.
En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria, gloria, te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buena eres. Quebrántame, transfórmame, déjame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, que quebrántame, transfórmame, déjame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor.